Hoy en las notas de Rosalvita tenemos un invitado muy especial, Juan, un chico que a pesar de las adversidades ha encontrado la fe y la educación. Juan, bienvenido. Muchas gracias. Juan, naciste en Medellín, nos contabas ahorita que habías nacido en Medellín. Sí, nací en Medellín, en la ciudad de la eterna primavera. Me crié en el barrio Calasanz y bueno, allí transcurrieron muchas cosas de mi vida muy importantes que con el paso del tiempo definieron lo que iba a ser en un futuro. Juan, ahorita nos estabas contando de que tu familia era muy creyente. ¿Qué tan creyente es tu familia y qué tan creyente es Juan estando acá? Bueno, en mi familia sí, por la gracia de Dios nací en un hogar cristiano, crecí en un hogar cristiano, mi madre junto a mis hermanos nos crió en la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia y para ella y mi abuela y mis tías ha sido fundamental lo que es la fe en la vida del hombre y es un valor que nos inculcaron desde niños y para Juan pues la fe es muy importante porque la fe en cierta manera ayuda a construir al hombre con unas bases muy sólidas en cuanto a la parte espiritual y no solamente espiritual sino personal y de ética moral también. Claro que Entonces sí. es muy importante. Juan, ¿cómo fue tu infancia, tu juventud? Para que conozcamos un poquito de esa parte también. Bueno, aunque nosotros fuimos criados en la iglesia, yo diría que en cierta manera mi niñez fue dura, porque mis padres se separaron cuando yo estaba muy pequeño. Estoy hablando de un tiempo donde la violencia aquí en Medellín estaba todavía muy marcada y muy cegada por lo que fue la época de Pablo Escobar. Eran los inicios del 2000 y todavía habían muchos grupos criminales pues como en busca de reclutar a los jóvenes para consolidar Sus sus estructuras. estructuras, Ajá. ¿cierto? Entonces, aparte de eso, la separación de mis padres marcó de una forma muy tremenda a mis hermanos porque ellos estaban un poco más grandes y, y entonces a mi mamá le tocó salir a trabajar, dejarnos en la casa a mi otro hermano y a mí solos. Qué pena, Em, tú eras el menor de tus hermanos, o sí, sea, el niño. y el niño de la casa y había otro hermano que pues él era 2 años mayor que yo, pero fue una época muy dura porque mi mamá trabajaba de día a noche y entonces nosotros prácticamente teníamos que hacer todo en la casa. Sin embargo, eso no promovió que nosotros cogiéramos caminos distintos a los que mi mamá nos había enseñado. Y a medida en que fue pasando el tiempo, pues la situación fue mejorando, pero sin embargo, eso en cierta manera marcó mucho mi juventud. La soledad, la falta de una dirección en cuanto a saber que habían cosas que no se podían hacer o que habían cosas que hacer que tenían que marcar una ruta como tal. Sí. Mm, en sí, mi niñez fue una niñez muy triste, pero a la vez una niñez muy reconfortante. Triste porque permanecías mucho Exacto, tiempo solo por tu mamá estar trabajando, exacto, sino que a veces, pues, siempre he dicho, a veces nos toca así porque los papás tienen que trabajar para poder dar el sustento y exacto. podernos Y algo orientar que más rescato adelante. de mi niñez y mi vida de juventud, de mi adolescencia, es que aunque mis padres en cierta manera eran ausentes, nunca nos dejaron de apoyar. Ellos siempre estuvieron al lado de nosotros, no nos faltaban con nada. Y algo muy importante que lo rescatábamos ahora al inicio, y es que mi mamá nos dio ese fundamento de lo que es la fe en Cristo, y mi papá nos dio ese valor de la resiliencia, que aunque las cosas fueran muy duras, siempre había una solución para todo. Y eso nos ayudó a salir adelante. Y son las personas, pues, que son hoy. Juan, ¿qué te motivó a estudiar lengua castellana? Bueno, lo que me motivó a estudiar lenguaje tiene que ver con una profesora de bachillerato.
todavía la recuerdo, es más, ¿La todavía, admirabas? sí, demasiado. Todavía hablo con ella, su nombre es Ana Isabel Calderón, Mándale un saludito una, a Ana Isabel que posiblemente te va a ver. es una chocuana eh, enamorada de lo que es la lengua y la literatura. Sí, Y recuerdo que yo estaba en grado sexto de bachillerato y ella en una ocasión nueva, llegó nueva al colegio y a nosotros nos pareció muy impactante porque nunca habíamos tenido, o por lo menos yo nunca había tenido una profesora negra. sí. Entonces era muy curioso y a la vez muy, muy impactante porque ella es así grande, acuerpada y con una voz gruesa. ¿Y cómo era su temperamento? Y era un temperamento muy aguerrido porque hablaba duro y entonces con el hecho de hablar duro todos nos quedamos asustados ¿O prestan atención o o prestan prestan atención? atención, pero era una forma de ella llamarnos y cautivarnos a la forma de enseñar de ella, Sí, porque su forma de hablar y de parecer físicamente no tenía nada que ver con la forma de ella enseñar el lenguaje como tal, que me parece o me parecía una forma hermosa. En ese primer impacto que tuvimos con ella nos contó una historia de un libro que se llama el Guerrero de las Olas del Mar, de Dante Alighieri. sí. Y el protagonista de esa historia de las olas del mar, su nombre era Daniel. Y ella nos hizo, algunos estudiantes nos hizo acostar así en el suelo del salón y entonces no entendíamos por qué. Y nos dijo, ya les voy a explicar por qué los estoy haciendo acostar. Y entonces se metió en el cuento, comenzó a contar la anécdota. En una noche oscura, Los cautivó a de una todos. tormenta ágida e impetuosa en el mar, había un capitán llamado Daniel y se tiró encima de nosotros. Y entonces comenzó a recrear lo que el texto decía y a mí eso me impactó porque nunca había visto a una profesora de español enamorarnos de esa forma y a mí eso me encantó, me gustó y de ahí fue donde empezó a nacer pues como ese deseo de meterme por las letras, de la lectura, de la escritura. Eh, Al final ella la trasladaron del colegio, pero entonces quedé en contacto con ella y ella me llevaba a los simposios, me llevaba a Sí. la Universidad de Antioquia a, a un taller de escritura que ella tenía allí y me comencé a enamorar del lenguaje a tal forma en que decidí, voy a estudiar lenguaje porque quiero también enseñar a los demás a vivir el lenguaje como tal. Siempre hay una motivación y ella fue la que te motivó Sí, a querer las lenguas y a amar las sí, lenguas. ella fue un motivante muy grande y hoy puedo darle gracias primeramente a Dios y a ella, que fueron los promulgores para que yo estudiara licenciatura en literatura y lengua castellana. Y créeme que impactó tanto mi vida al punto en que mi forma de enseñar el lenguaje tiene muchos vestigios de la forma en que ella enseñaba, porque ella ya se retiró, pero Las adaptaste de sí, ella. las adapté y me dio muy buen resultado hasta el momento en que lo ejercí. Pero qué rico. Juan, ¿cómo te veías antes de llegar aquí, cómo te veías profesionalmente y personalmente? Voy a hablar desde la parte personal primero. Sí. Me veía como una persona muy capaz, intelectual, estudiosa, eh, una persona muy dedicada Sí. a toda la parte académica. De pronto, en cuanto a la parte familiar, me veía más bien como una persona descuidada, muy poco sentida con lo de la familia, alejado, que lo cual después lamenté profundamente. Y, y de pronto en la parte espiritual me veía como un buen creyente, un buen cristiano que le gustaba participar de las cosas eclesiales muy profundamente. En cuanto a la parte profesional, en muchas ocasiones me sentía menos que los otros, ¿Por qué? porque de pronto veía a mis compañeros, colegas que tenían una afinidad más profunda con los estudiantes y que tenían como más empatía con ellos.
pero yo no. Siempre fui, o bueno, no siempre, en cierto periodo de mi ejercer como docente, fui un docente muy taxativo, ¿Y no muy... crees que de pronto eso lo adquiriste quizás cuando tú estabas en el colegio? Porque uno adquiere de pronto esos comportamientos por situaciones de la vida. Sí, aquí todo hay que decirlo, así como tuve una maestra que me impactó para muy bien, también tuve una maestra que me impactó para mal, la profesora Exacto. de matemáticas del grado noveno. Siempre, siempre pasa eso, siempre está la Sí, profesora que uno quiere, que uno admira y está la de todo el contrario, o sea, y la que ella, uno no quiere ni ver. y no digo el nombre de ella por respeto, porque de verdad que profesoras malas, perversamente malas, que haya conocido yo durante mi vida académica, ella. Y, y bueno, tuve la vida, digamos que la vida me dio la oportunidad de, en algún momento, de decirle a ella de frente lo mal que ella había impactado para mí. Al punto en que, aún estando en la universidad y hoy en día, creo que sigo peleado con las matemáticas. Déjame decirte que no eres el único. Entonces, de pronto esa actitud para con mis estudiantes, que bueno, que si alguno llega a escuchar esto, les pido disculpas y les digo que me disculpen. Eh, bueno, ella fue de pronto una causa de la que yo fuera así con ellos. Entonces era muy taxativo, muy arrogante, petulante. No me importaba pues lo que ellos en cierta manera vivieran, sino que lo que me importaba era, sí, que ellos respondieran en lo que yo les pedía. Pero ahora reflexiono y digo que esa no era la forma. Y en cierta manera, en lo último, en el último tiempo ya de mi ejercer, antes de que me capturaran, creo que pude corregir en cierta manera eso. Sientes que has mejorado esa partecita de tu vida, Sí, que ya actualmente, permites que las personas se acerquen. sí, actualmente y quizás por mi experiencia de vida aquí, he logrado pues como canalizar mucho eso. Aquí uno aprende eso, Y manejar la tengo paciencia. momentos en que me pongo a pensar y yo, qué bueno sería como abonar esa parte y volver a las aulas y no ser así, ser distinto. Pero no, no hay que llorar sobre la leche derramada. Pero bueno, va a salir un nuevo Juan, va a salir otra persona diferente con otro conocimiento, porque más adelante me vas a contar Sí. de todo eso que has aprendido acá. Juan, el estar privado de la libertad cambia a las personas. ¿Qué aprendizajes has tenido aquí que sea profundo? Que tú digas, el estar privado de la libertad me ha enseñado esto, he tenido este aprendizaje que lo voy a poner en práctica estando afuera. Bueno, con respecto a la pregunta, si estar privado de la libertad cambia a las personas, no sabría contestarte ampliamente. O sea, en una totalidad no. Porque yo digo que todos los que estamos privados de la libertad tenemos aprendizajes distintos. Hay Exacto. algunos que entran siendo buenos y se vuelven malos. Otros entran siendo malos y se vuelven buenos. Otros entramos buenos y seguimos siendo buenos. Y algunos que han entrado en este proceso de privación de la libertad, sí, pueden cambiar de pensamiento, pero hay otros que no, siguen con las mismas ideas, siguen con los mismos ideales, con las mismas líneas que venían estando desde la calle. Entonces, eh, yo diría que no a todos y a algunos sí. En mi caso, yo diría que el estar privado de la libertad me hizo un poco más bueno, ¿En qué sentido? en el sentido, bueno, lo voy a definir en tres áreas de mi vida. Primero, en el área familiar. Mejoraste esa Sí, convivencia con tu sí, familia, tuviste un porque acercamiento. aquí aprendí a valorar el sentido de la familia, el sentido de lo que es las relaciones con los padres, con los hermanos, con los sobrinos, las cuñadas. Mm, y algo muy importante que diría yo en ese ámbito de la familia es que ellos son los únicos que verdaderamente están privados de la libertad con uno, o sea, la familia. Porque si hablamos de los amigos,
No podría decir que ninguno, pero podría decir que uno o dos o tres, contados en los dedos de nuestra mano. Pero la familia es el eje fundamental de la sociedad. Y por eso la familia debe de convertirse en un baluarte para el privado de la libertad, en todo el sentido de la La palabra. familia es o sea, siempre he dicho que la familia es el pilar fundamental, no solo el privado de la libertad, sino de todo ser humano. De todo ser humano. Y la familia tiene algo muy especial y muy bonito, y es que la familia, sea la persona culpable o no culpable, la familia siempre está apoyándolo a uno. Sí, total. Y la familia siempre procura protegerlo a uno en todo el sentido de la palabra, y no protegerlo para encubrir de pronto lo que la persona haya hecho, sino protegerlo para que nadie le haga daño. Eh, bueno, sabemos que el motivo por el cual estás privado de la libertad no tiene nada que ver con tu profesión, que eso sí me gusta pues como aclararlo, que son cosas totalmente diferentes. ¿Cómo llevaste esa situación estando aquí privado de la libertad? Al inicio de mi proceso fue muy duro, porque yo lo describo y hago un paralelo entre un ave que vuela todos los días y todos los días está en su ejercicio de volar, y de un instante a otro la atrapan y le cortan sus alas. ¿Te De sentiste ese, así? de ese mismo sentido me sentí yo. Pues yo estaba en mi ejercicio cotidiano, diario, hacía mis funciones normal, y de un momento a otro me apresaron sin tener conocimiento, sin saber por qué. Y entonces eso me impactó al punto en que yo sentía una frustración muy grande, porque ya no podía volver a un aula de clase, ya no podía tener comunión con los estudiantes y los padres de familia y mis compañeros. Y, y eso me frustró mucho, mucho al inicio. Me generó mucha tristeza, me generó depresión, me generó un duelo. Claro. E imagínate tú un duelo donde tú no entierras a nadie. Entonces es un duelo que llevó mucho tiempo. Hasta hace poco pude en cierta manera superar como ese duelo del no ejercer mi profesión como tal. Y, ¿Y cómo lo logré? Pues lo logré con el apoyo de los grupos interdisciplinarios que hay aquí, o bueno, que el IMPEC como tal proporciona. Y también lo logré pues llegando a esa reflexión de que aunque yo perdón, perdí el ejercer mi profesión, no Sí. perdí mi profesión como tal, porque yo sigo siendo Docente. docente, Bueno, y sabemos que eres docente y que también aquí has continuado estudiando. Cuéntale a la gente esa partecita, porque el hecho de que tú estés privado de la libertad no quiere decir que tu conocimiento haya parado ahí. Has adquirido más conocimiento. sí, bueno, cuando a mí me capturaron, yo estaba principiando una maestría en lingüística con la Universidad de Antioquia, y ese proceso se paró, pero el estar privado de la libertad no fue un impedimento para Eso. seguir con lo que ya venía haciendo. Y bueno, Dios, la vida, o como los oyentes lo quieran llamar, me dieron esa oportunidad de volver a retomar mi estudio de la maestría, y con mucho sacrificio, con mucho tiempo de dedicación, con mucho temor, logré graduarme de la maestría, y actualmente pues soy candidato a una especialización en escritura terapéutica. Entonces ya estoy que la termino también, gracias a Dios, y creo que eso me ha ayudado mucho no solamente a crecer como persona, como profesional, sino también como privado de la libertad, Claro. porque el privado de la libertad en su gran mayoría piensa que porque llegó aquí o está aquí es el fin. Y no, esto no es el fin, esto solamente es Un un aprendizaje, una pausa aprendizaje. para uno hacer Exacto. mejoras en la vida. Es un puente que la vida nos pone en el camino, a ver cómo lo vamos a pasar, si somos capaces de pasarlo como se debe, o si nos quedamos a la orilla donde nos pusieron y no pasamos el puente como tal. Pero en mi caso he tenido una conexión con el aprendizaje desde muy niño, y para mí el Sí. aprendizaje ha sido, ¿cómo lo digo yo?
El aprendizaje es no un juego, no un hobby. El aprendizaje es una solución, es una salida, Es una herramienta una de vida. herramienta, exacto, sí, de vida, no solamente para mejorar uno como persona, sino para mostrarle al otro que sí Exacto. es posible, así uno esté aquí encerrado. Entonces yo no he tenido este mundo, como lo llamo yo, no lo he tenido como un mundo donde me encapsulé y estoy aislado, sino que este mundo lo aproveché para salir adelante en cosas que yo afuera ni siquiera pensé que iba a lograr. A veces la vida lo trae a uno a lugares donde uno cree que jamás va a llegar. En una ocasión conversaba con una compañera del colegio y yo le decía, ¿será que yo algún día sí voy a lograr? Porque el propósito mío era llegar a una rectoría. Y yo le decía a ella, ¿será que yo algún día sí voy a lograr ser rector? O ¿será que sí voy a lograr hacer una maestría? Yo eso como tan complicado. Y entonces a veces la misma sociedad y el mismo ambiente donde uno se mueve lo privan a uno de soñar. Y de pronto sonará como una paradoja, porque muchos dirán, ¿quién puede soñar en una cárcel? O quién puede soñar estando privado de una libertad, ya acusado y condenado por un delito como tal? Pero diría yo que no es la cárcel, Es no es uno el mismo. delito, no es el entorno donde uno está, sino que es uno mismo el que se cierra las posibilidades. Porque el otro le puede decir a uno no, pero soy yo el que decido si creo ese no Exacto. o no. Es que uno se encarga de llegar donde quiere estar. Uno hace Exactamente. méritos para llegar donde quiere estar. Y no importa en el lugar donde uno se encuentre. Uno mismo es el que busca las formas, Las buscas formas, la manera de llegar hasta donde te quieres ver. A mí me pueden decir, no, es que usted no puede. No, yo demuestro que sí puedo. claro. Porque soy yo. Y no solamente demostrarlo, sino lograrlo. Exacto. Porque muchos dicen, sí, yo lo voy a hacer, pero una cosa es decir, sí, yo lo voy a hacer, pero otra cosa es uno esforzarse al punto de lograrlo. Exacto. Y yo a veces, en mi caso, pensaba y yo decía, fue mi chica, yo voy a empezar a estudiar aquí y una volante donde pierda las cosas que tengo para poder, los medios que tengo para poder lograr el título. O, por ejemplo, que no tenga el dinero para terminar de pagar el semestre. Pero no, Porque son sabemos cosas, que eso no es eso barato. no es barato, eso no es Una barato, maestría es muy costosa. son costosas y requiere de mucha dedicación, mucha. Mucho tiempo. Pero vuelvo al punto que te decía ahora, la familia es la que se encarga de ayudarle a uno a cumplir ciertos sueños. Y de pronto en algún momento cuando dije voy a retomar la maestría, yo dije, ¿será que en mi casa sí me apoyan? Y entonces quise como retraerme. Pero en un instante pensé y dije, no, es que lo más duro que le pueden decir a uno es no. Pero de ahí en adelante, ¿qué puede suceder? Todo. Claro. Entonces me arriesgué y conversé con mi familia y ellos me dijeron, no, para adelante. Vamos para No, es adelante. que Esto hay que lograrlo como sea. ese es el apoyo principal, la Principal. familia. Y entonces decir que uno desde una situación privativa de la libertad lograr, para los que saben que es una maestría, lograrlo desde aquí Es muy es compleja. un Yo te reto muy admiro. grande. Yo te admiro Gracias. porque créeme que yo lo he sufrido. Yo te Exacto. contaba ahorita que yo estoy pues en una maestría en educación y créeme que he sufrido y estando en la calle. O sea, yo Exacto. te admiro aquí que te hayas tomado la valentía de estudiar una maestría porque eso no es para cualquiera. O sea, el Exactamente. sacrificio tan grande que uno tiene que hacer de tiempo, de dedicación, de esforzarse para poder aprender, porque pues estamos hablando de una investigación como tal, porque en sí en eso consiste una maestría. Una- Entonces, la verdad, te felicito y te admiro. Sí, gracias a Dios por todas las cosas que Él me ha permitido lograr aquí. No, y vas a ver que vas a lograr muchísimas. Juan, con el conocimiento que tú tienes, ¿cómo se lo brindas a tus compañeros? ¿Les das talleres, les das charlas o cómo compartes ese conocimiento? Bueno, el conocimiento hacia mis compañeros
ha sido un conocimiento progresivo, porque así como en este lugar hay personas preparadas y profesionales así como uno, también es de decir que hay personas que vienen en un nivel educativo muy precario. Exacto. Entonces, por ejemplo, cosa que yo nunca había visto en un colegio, lo vine a vivir aquí. Por ejemplo, aquí hay personas iletradas, letradas. Aquí hay personas analfabetas, personas que solamente llegaron hasta un básico de primaria o un grado de bachillerato. Entonces, algunos se rehúsan a aprender, otros no. Otros antes quieren seguir aprendiendo y entonces de esa forma, en mi caso yo he liderado grupitos de escritura, de lectura. Algunos se han inscrito a algunos cursos que he hecho, como han sido los cursos de observación y escritura. En este momento, actualmente estoy dando un curso aquí en la comunidad terapéutica para los privados de la libertad que están en comunidad terapéutica, que se llama Oralidad, Lectura y Escritura. Ya estamos que lo terminamos y me parece muy bonito, porque afuera en mi ejercer docente, lo único que me limitaba yo era dar clase en un aula, dentro de un colegio, pero no, aquí es una pluralidad de personas donde hay una pluralidad de conocimientos y es muy especial, porque cuando uno le aporta al otro una cosa pequeña, que para el otro puede ser insignificante, a la hora de la verdad el que está aprendiendo es algo grandísimo. Claro. Y recuerdo una anécdota de un señor más o menos de 70 años, hace por ahí 2 años. Él no sabía leer ni escribir. Y entonces él se mantenía muy triste porque la familia le mandaban cartas y no era capaz de leerlas, no sabía. Entonces buscaba a otros privados de la libertad para que se las leyeran y algunos lo menospreciaban. Le decían cosas pues groseras, usted cómo así que no sabe leer, vaya, aquí estamos en el lugar donde nadie quiere a nadie, vaya busque otro que O se sea, él las se vio en lea. la obligación de aprender. Entonces un día me lo encontré y entonces llorando me dice, tengo una dificultad muy grande y no sé cómo resolverla. Y quiero aprender a leer y a escribir, pero no tengo quien me enseñe. Y yo le dije, Ay, pues llegó no, donde eso era. me arruga el corazón. Llegó donde era y me dijo, ¿será que sí soy capaz de aprender? Es que yo ya tengo 71 años. Y le dije, para el conocimiento no hay edad. Exacto. Y para el que quiera aprender, menos. Y entonces comencé a enseñarle desde lo que son a conocer las letras, los sonidos, aprender a conocer el abecedario. Y en el caso de 4 meses, el señor ya estaba leyendo y escribiendo. Yo creo que ese hombre va a estar agradecido contigo eternamente. Entonces me pareció muy especial porque cuando él terminó de aprender a leer y a escribir, le llegó la libertad. Sí. Le llegó la libertad y entonces se fue muy agradecido porque ya nadie le leía las cartas, él mismo las leía. No, y qué más se aprendió a escribir. Y él dice, yo pensaba que haber venido a este lugar había sido en vano, pero ahora veo que no, porque por lo menos vine a aprender a leer y a escribir, lo que nunca hice en mi vida. Entonces son Imagínate. cosas que lo llenan a uno de mucha alegría, de No, mucho y de una gozo. motivación. O sea, siempre he sido partidaria que a veces como la gratificación de las personas hacia uno, o sea, ese agradecimiento, uno les ve a ellos como que ese amor por lo que uno les comparte, no hay pago mejor No hay que ese. pago, es verdad. No, y algo muy especial, que sigo creyendo de que la educación, el conocimiento, sigue humanizando a las personas, independientemente de su edad, independientemente de su estrato socioeconómico, de sus virtudes o desventajas, bueno, de donde haya procedido, el conocimiento sigue humanizando a las personas y eso es una cosa muy importante. Yo pienso que, y bueno, y aprovecho por este medio y lo digo, pienso que si todos pensáramos en adquirir conocimiento, la humanidad no estaría como está, Total, estamos de sería muy acuerdo. diferente. Estoy de acuerdo contigo. Juan, ¿cómo te veías hace 6 años al Juan de ahora? Un cambio muy drástico,
un cambio muy pronunciado. Hace 6 años pensaba que era una persona retraída, que no tenía nada que aportarle a lo otro. En cierta manera hasta me sentía excluido, porque aunque tenía una profesión y ejercía una profesión como tal, sentía que no tenía nada que ofrecerle al otro y que lo que les ofrecía ya lo sabían. Pero al pasar el tiempo, los días, las semanas, los meses, los años, he logrado entender que uno nunca le da al otro y uno nunca hace en vano. Total. Todo tiene un fruto y lo he vivenciado aquí porque, bueno, estando aquí me he encontrado estudiantes míos, estudiantes eh, que afuera los tuve en un aula de clase y pensaba que no habían aprendido nada. Pero cuando me los encuentro aquí, ellos mismos dicen, profe, aprendí cosas por usted. Y llegué a este lugar, no sé por qué llegué, pero gracias por lo que me enseñó en algún momento. Pero algo que quiero rescatar de cómo me veo ahora y cómo era antes, que ahora soy más humano, porque antes no lo era. ¿Por qué? Antes pensaba que lo que importaba verdaderamente era lo mío, lo que yo era, lo que yo ejercía, lo que yo hacía, lo que yo impartía, lo que yo conocía y que lo que sabían los demás no era relevante para mí. Así me sentía, o sea, era una persona en cierta manera muy inhumana, Muy no egocéntrica. egocéntrica, no me importaba el dolor del otro, de verdad que no. Pero aquí aprendí a ser humano, aprendí a sentir el dolor del otro, la situación del otro, la infelicidad del otro. Y bueno, es muy duro uno decirle al otro, tranquilo, todo va a estar bien cuando yo estoy también viviendo esa situación. Pero de eso se trata la vida, de darle paz y tranquilidad al otro cuando yo estoy pasando una tormenta y un mar. Porque de esa tormenta y ese mar yo también en algún momento voy a salir. Entonces, quizás eso es lo que más rescato de toda esta situación. Y que esto no es eterno, que esto en algún momento No, y ya vas a termina. terminar, ya te Esto falta poco. termina en algún momento y lo importante es que salgamos de aquí rejuvenecidos. Qué bueno que tú mismo hayas tomado conciencia de esos cambios que Sí, necesitabas. Mira que bastante. todo no es malo. A veces uno necesita de pronto pasar por situaciones difíciles para uno hacer mejoras. De hecho, ahorita lo hablábamos. Uno hace mejoras en la vida y a veces hay circunstancias que te llevan a hacer esas mejoras porque las necesitas. Entonces, qué bueno que este espacio te haya servido para eso. Te sirvió para educarte mucho más, te sirvió para cambiar esos aspectos negativos que tenías frente a las personas. Entonces, o sea, vas a salir siendo otra persona. Siempre he dicho que desde niño he sabido que Dios tiene propósitos con el hombre, con todos. Pero aquí he logrado entender que Él tiene un propósito más puntual conmigo. Un propósito espiritual, obviamente, que es muy importante para mí. Y que Dios ha logrado hacer de mí la persona que Él quiere que yo haga para poder ayudarle a ese otro a buscar y encontrar ese camino que ha perdido en algún momento de su vida. Y me atrevería a decir que si el hombre fuera consciente de lo que Dios quiere hacer con él, muchos no vivirían la vida que viven ahora. Entonces gracias también a Dios porque Él ha sido el promulgor de todo esto. Mi vida no estaba encaminada en lo correcto y Él decidió hacer un cambio en mi vida y pues bueno, yo Aquí estás tampoco, afrontándolo. yo tampoco pude rehusarme, sino que si Dios así lo quiso, así hay que hacerlo. Entonces gracias a Dios también. Juan, ahora hablábamos y decías que lo más posible era que no volvieras a ejercer. ¿A qué te dedicarías? Bueno, actualmente estoy trabajando en dos proyectos. Sí. El primer proyecto en el que estoy trabajando, bueno, ya para visionarme en libertad, es capacitarme espiritualmente y desde la parte de la teología para ejercer un liderazgo más espiritual eh, en lo que es la iglesia como tal. Ese es el primer proyecto, buscando pues como
capacitarme para ejercer un liderazgo dentro de la iglesia con la juventud, con los adultos también y con las personas que quieran. Y como segundo, me visiono ya siendo pues como docente en un ámbito ya como más de adultos, Es de universitario. cátedra, sí, de universidad, de cátedra, dar capacitaciones particulares, ejercer la docencia desde un punto como más particular y mm, estoy trabajando en un proyecto, en un libro que lo he titulado El traslado inconsulto. Estoy trabajando en ese proyectico. Quiero escribir un libro acerca de lo que ha sido pues como este pasar por Tu aquí. estadía. Entonces, en algún momento inicié con una abogada penalista muy reconocida aquí en la ciudad que se llama Hilda del Valle. Empecé en un proyectico para escribir un libro acerca de cómo es la vida de los privados de la libertad. Y ella me motivó a que escribiera también pues como mi historia. Y pensando, le encontré el título y vuelvo y lo digo, se llama, estoy en esa construcción de ese libro, El traslado inconsulto. Pero Es un chévere. libro que, ¿cómo lo digo yo? Es tipo historieta, tipo donde cuento lo que me pasó desde un punto pues como más jocoso de lo que fue un traslado inconsulto, porque me hicieron un traslado inconsulto que yo no me lo esperaba. Y, y ahora estoy trabajando en ese proyecto y quiero, si así Dios me lo permite, consolidarlo y trabajar pues como la parte de la escritura, Vas a convertirme en ver un que, escritor. vas a ver que va a ser un éxito, Sí, porque esas historias así eh, creo que cautivan mucho a la gente sí, y llaman mucho la atención. Uno siempre quiere ir a ver qué pasó más allá, qué hay detrás de. De hecho, ahorita lo hablábamos, que a veces nosotros como seres humanos juzgamos las personas, pero es que no sabemos la historia de esa persona. O exacto, sea, como seres humanos somos felices señalando, pero ¿por qué no te tomas el tiempo de conocer de qué hay conocer, detrás es de? verdad. Juan, para terminar, déjales un mensaje a estos privados de la libertad que te están viendo y te están escuchando y a la sociedad. Mi mensaje principal para todos los privados de la libertad, donde sea que estén, en el calabozo que estén, en la cárcel que estén, es el siguiente. Uno, nunca dejen de soñar, nunca dejen de creer en ustedes, nunca dejen de visionarse como personas de bien, porque la cárcel o el paso por la cárcel no es un obstáculo para el ser humano, no. Esto se lo inventaron para castigar, Exacto. pero nosotros debemos de evolucionar al punto de entender que la cárcel es una oportunidad de cambio, es una oportunidad de vida, de vida. Y como dice la Biblia dice que el malo no deja de ser malo haciendo lo malo, sino que el malo deja de ser lo malo haciendo lo bueno. Entonces, que nunca dejen de soñar, de visionarse, que tengan muy presente a sus familias, que la familia es supremamente importante, que la familia es esa cobija que nos arropa y que la familia, independientemente de la circunstancia en la que estén, es ese tapete que Dios pone para que nosotros podamos salir adelante cuando ya recobremos la libertad. Como segundo, que nunca dejen de buscar de Dios, porque aparte de la familia, Dios es el eje fundamental de la vida del ser humano y que Dios es el único que nunca falla y el que siempre está con nosotros, las 24/7. A la sociedad les quiero dejar un mensaje claro y preciso, y es que no tenemos por qué discriminar a nadie, a nadie. Aquí hay de todo. Sí. Aquí en las cárceles hay de todo, inocentes, culpables, grandes, bajitos, pequeños, altos, gordos, flacos. Pero lo más importante de todo eso es que somos seres humanos
Y en ese ser humano existe algo muy especial y es la capacidad de cambiar, la capacidad de cambio, que no estamos exentos de nada, nada, nada. Ahora tú me decías algo muy especial que se me quedó grabado y es que la cárcel se hizo para todos. Exacto. Y esa palabra todos es un adverbio que incluye y no excluye absolutamente a nadie. Entonces, ¿quién está libre de una cárcel? Nadie. Nadie. Todos podemos Todos. llegar a un lugar como Todos. estos. Lo importante de eso es saber que la sociedad es lo que construye al hombre. La sociedad construye al hombre. Y nosotros somos los encargados de construir las generaciones que vienen. Y que nunca dejen de estudiar, que estudien. Sí, eso es esencial. Yo creo que es la herramienta de vida, que ahorita lo hablábamos y decíamos que la educación es una herramienta para usted defenderse. O sea, usted con educación, usted se puede defender de todas las formas. Sí. Y por último, tanto para los privados de la libertad como para todos los oyentes que están en libertad, que estamos orando por todos ustedes para que el Señor los guarde y los ayude siempre. Juan, muchísimas gracias por brindarnos este espacio y por contarnos tu historia, que yo sé que le va a llegar a muchas personas y que se den cuenta de que aquí también hay personas buenas y hay personas muy capacitadas como lo eres tú. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, saludos y abrazos para todos. Que Dios los bendiga.